Esta vez les estaré hablando sobre las generalidades del sistema cardíaco. El corazón es un órgano muy importante del sistema cardiovascular que se encuentra ubicado en el tórax. En su parte anterior se encuentra casi con el esófago, en su parte posterior con el esternón y en sus partes laterales con los pulmones. El corazón se encuentra ubicado más hacia la porción izquierda en el mediastino inferior medio, lo cual en el peso en la mujer es aproximadamente 250 gramos y en los hombres de 270 gramos. Referente a la fisiología del corazón, tiene dos principales bombas, o sea, una derecha y una izquierda. La derecha me va a enviar sangre hacia los pulmones y la izquierda me va a enviar sangre hacia los órganos periféricos. Ambos me contienen una aurícula y un ventrículo. La aurícula funciona como una bomba cebadora del ventrículo, que son en un periodo de contracción durante la sístole, que más adelante le hablaré detalladamente. Referente a la anatofisiología del corazón, el corazón está constituido por un músculo estriado. Este músculo me va a contener filamentos de actina y de miosina. Además, en su sitio tiene proporciones como ejes de algunos iones principales para la autoexcitación. Cuando hablamos de autoexcitación, como son células excitables que están interconectadas, al excitarse una, se excitan todas. Bueno, referente a la fisiología del corazón, está constituido por tres capas. De externa a interna tenemos la más profunda, la endocardio. La del medio, que es el miocardio, que es el músculo del corazón. Y por último tenemos el pericardio. El pericardio es la membrana que me va a envolver al corazón. Referente al miocardio, este músculo está constituido por tres tipos, que es el auricular, el ventricular y las fibras musculares. Referente a las fibras musculares, ellas son especializadas y conductoras de los procesos autoexcitables. Referente a esto, se caracteriza también que tiene dos sinsitios principales. Un sinsitio auricular que me va a rodear todas las paredes de la aurícula y un sinsitio ventricular que me va a rodear igualmente todas las paredes del ventrículo. Dentro de estas dos cavidades hay una pequeña fibra muscular que se caracteriza por un haz conocido como las válvulas auriculoventriculares, que ellas me permiten la separación. La separación de estas dos es muy importante porque primero hace la contracción de la aurícula para después proceder al ventrículo. Ahora tenemos referente al potencial de acción. Cuando hablamos de potencial de acción, para mayor entendimiento hablamos de despolarización y repolarización. La despolarización es cuando se encuentra negativa en su parte interna y positiva en su parte externa. Y cuando hablamos de repolarización es cuando la membrana se encuentra positiva en su interior y negativa en su exterior. O sea, está en reposo. De esta manera, cuando hablamos de potencial de acción, se caracteriza principalmente que si por una meseta. Cuando hablamos de meseta, hablaríamos de esta longitud. La meseta me va a representar el periodo de polarización que caracteriza un potencial de acción, lo cual se va a dividir en por de la aurícula a un ventrículo o un sistema especializado de Purkinje. Bien, cuando hablamos del potencial de acción en el músculo ventricular, aquí vamos a hablar principalmente de cómo se va a hacer. Primero, ello va a llegar a un límite que el potencial de acción va a alcanzar los 105 milivoltios, lo cual va a comenzar desde su punto muy negativo, que son menos 85 milivoltios. Y de ese paso comienzan los procesos, lo cual se va a comenzar a despolarizar hacia su punto positivo, que son 20 milivoltios. Como les mencioné, la suma de estos dos me va a dar la duración del potencial de acción.
Sin embargo, o sea, la cantidad de voltaje. Sin embargo, en un tiempo, la despolarización se caracteriza en la aurícula, que si es 0,2 y el ventrículo a 0,3. Cuando hay la presencia de una meseta, esto va a hacer que el periodo de despolarización y después la repolarización, que se vuelve otra vez negativa, me dure 15 veces más el tiempo de contracción. Bien, ahora, para que yo pueda tener un potencial de acción referente a todo esto, necesito primero algunos componentes para dar a cabo con todo esto. Los principales serían los canales de potasio y los canales de sodio y calcio. Bien, estos dos canales son muy importantes, ya que cuando en la parte interna de la membrana se va a regenerar los procesos de distribución para aceptar y ser permeable a estos iones. Cuando se distribuye en las fibras musculares, el sodio y el calcio es muy importante porque son los procesos de contractilidad. Sin embargo, la membrana es permeable para el potasio 5 veces menos. ¿Por qué? Por la gran cantidad que penetra de sodio y de calcio a las fibras musculares, no permite que el potasio entre de esta manera. Lo cual en la etapa de despolarización, el calcio y el sodio entran con mayor frecuencia por los canales iónicos. Cuando viene el periodo redespolarizado, aquí la membrana se vuelve permeable para el potasio, lo cual permite el material y el periodo de reposo. Y en cuanto ya se abren estos canales, termina el potencial de acción. Si hablamos del volumen de las contracciones del corazón de un periodo señalativo, hablamos que en referente al corazón, las fibras de las aurículas y los ventrículos dura dentro de 4 a 5 milisegundos. Y cuando hablamos de las fibras de Purkinje, sería de 5 milisegundos, o sea, un periodo dividido. Ahora, dependiendo del periodo refractario, sería el periodo del comienzo de un potencial al volverse a despolarizar, o sea, cuando termina a cuando comienza. El periodo refractario se caracteriza principalmente en los cruzamientos de la meseta, como un ejemplo. Sin embargo, el periodo refractario en aurícula es de 0.015 segundos y en los ventrículos de 0.25 a 0.35. De esta manera también existe un periodo refractario adicional, pero esto no puede pasar mucho porque es difícil que un músculo se vuelva a autoexcitar. O sea, cuando comienza una meseta, es difícil que comience otra porque en este espacio es denominado el periodo refractario. Por eso, el periodo refractario de algunos segundos para comenzar el otro. Pero cuando pasa ese periodo seguido, se conoce como la extrasístole ventricular precoz. Bien, ya les mencioné los procesos del potencial de acción, la fisiología del corazón. Ahora les voy a hablar sobre el circuito que va a tener el corazón y las desembocaduras de la sangre hacia los retornos venosos, hacia las partes derecha e izquierda. Bien, la sangre oxigenada me va a llenar la aurícula. ¿Cómo lo va a hacer? La sangre oxigenada de los pulmones va a ingresar hacia la aurícula izquierda. Como les mencioné, la parte izquierda bombea la sangre pulmonar. Entonces, va a llegar hacia la aurícula izquierda por la vena pulmonar. Esta aurícula me va a pasar la sangre hacia la válvula mitral, que es una de las válvulas auriculoventriculares. Eso es un espacio en el cual va a tratar de llenar el ventrículo izquierdo. Este proceso del ventrículo izquierdo, cuando tiene grandes contracciones de este músculo, va a abrir el periodo de la válvula aórtica. Por su gran cantidad de contracción, va a abrir esta válvula y va a cerrar la otra para impedir el flujo retrogrado. Al abrirse la válvula aórtica, va a pasar la sangre hacia la aorta, lo cual esto se produce como el gasto cardíaco. El gasto cardíaco se caracteriza por la sangre expulsada del ventrículo izquierdo por unidad de tiempo. Esto se va hacia la sangre, hacia las arterias que sirven por la aorta. Cuando hablamos de gasto cardíaco, habla sobre algunos órganos que consumen esta sangre. Dentro de un 15% sería el cerebro por las arterias cerebrales, un 5% en el corazón por las arterias coronarias
y un 25% en los riñones por las arterias renales. Después que todo este gasto cardíaco se va a ir por todos estos órganos, conocidos como la sangre a través de las arterias, ya viene la sangre, o sea, la sangre venosa. Sabemos que las venas transportan la sangre desoxigenada y las arterias la sangre oxigenada. Después que termine este proceso, sale otra vez la sangre de los órganos, pero ya cuando sale se convierte como en procesos de desechos por a través del metabolismo. En estos ejemplos tendríamos que sí el dióxido de carbono. Bien, ahora la sangre del retorno venoso me va a ir hacia la vena cava. Como la vena cava tiene mayor procesamiento de contracción que la aurícula, me va a rellenar las cavidades derechas del corazón. Se va a ir hacia la parte derecha y va a rellenar la aurícula de ese procesamiento de las venas y de los desechos. La vena, como es trabaja como la bomba cebadora, va a acumular esta sangre mientras comienza, el llenar el corazón son los procesos diastólicos. Después me lo va a pasar hacia el ventrículo derecho, pero lo va a pasar por la válvula auriculoventricular derecha, y la válvula derecha se conoce como válvula discúpides. Después que hace este pase, las grandes contracciones del ventrículo derecho va a abrir la válvula pulmonar. La válvula pulmonar se va a abrir por la grande contracción que tiene el ventrículo y ya la otra se cerraría. Durante el llenado ventricular y los procesamientos se encuentran las sístoles, que es el periodo de contracción. Cuando se envía la sangre hacia la válvula pulmonar, va a ir hacia las arterias pulmonares. Estas arterias me van a llevar la sangre que se hacia los pulmones. Aquí en los pulmones es donde convierte la sangre oxigenada en el gas alveolar. Esta va a acceder y va a extraer el dióxido de carbono en los aires y en los procesos capilares de los pulmones para expulsar estos procesos de metabolismo. Después que toda esta sangre ya está oxigenada, va a comenzar el mismo ciclo del corazón. Lo va a enviar hacia la vena pulmonar por la aurícula izquierda, que sería la aurícula, el ventrículo va a abrir la válvula aórtica, va a pasar por la aorta, después la vena cava hacia la aurícula derecha, ventrículo izquierdo, y así sucesivamente. Todo esto se caracteriza por un ciclo cardíaco. El ciclo cardíaco se le conoce como el principio de uno al comienzo de otro. Cuando hablamos del ciclo cardíaco serían los procesamientos del potencial de acción. Sin embargo, el potencial de acción, para haberse acabado, comienza en el número sinusal. El número sinusal se encuentra ubicado en la parte lateral de la aurícula derecha, lo cual se encuentra en la desembocadura de la vena cava superior. De esta manera, ellos van a tener un ciclo cardíaco distribuido, lo cual en sus etapas de relajación se conoce como los procesos diastólicos. Como les mencioné anteriormente, son los procesos donde el corazón va a tener su llenado. Y en los procesos sistólicos es cuando comienza la contracción, principalmente en los ventrículos. Ahora viene que si las aurículas como bombas cebadoras. Como les mencioné, las aurículas son las principales bombas cebadoras de los ventrículos, pero ellas rellenan el 70% de sustancia a los ventrículos. Ella hace un gasto adicional que es un 25%, pero este 25%, si la aurícula no lo hace, el corazón no lo necesita, porque él es capaz de aplicar 300 a 400% adicionales. Bien, ahora los ventrículos como las bombas principales. Referente a los ventrículos, primero viene que si el llenado ventricular. Para el proceso de llenado ventricular, las válvulas auriculoventriculares se encuentran cerradas, ellas se abren para pasar la sangre de la aurícula al ventrículo. Cuando el ventrículo comienza su contracción, ellas se cierran para abrir las válvulas sigmoideas. Pero entonces es un circuito lo cual permite procesamiento y vaciamiento y algunas expulsiones del ventrículo. Sin embargo, en los periodos cuando el ventrículo comienza a contraerse en su porción sistólica, las grandes presiones van a abrir las válvulas sigmoideas, que son las aórticas, y las pulmonares. Después que ya se llenan, van a tratar de tener un periodo de contracción, pero todavía no hay vaciamiento. El periodo de expulsión comienza cuando el ventrículo izquierdo
agarra 80 milímetros de mercurio en su parte izquierda, que se eleva hasta esa manera, y el derecho tan solo hasta 8. Esto hace que comience el periodo de expulsión. Este se caracteriza por el primer tercio de expulsión, conocido como expulsión rápida, y los otros dos, que son 30%, como el periodo de expulsión lenta. Ese periodo de expulsión lenta se va a caracterizar por los dos últimos de este ventrículo. Bien. Ahora, las funciones de las válvulas. Tenemos dos tipos de válvulas y estas dos tipos de válvulas se dividen y se clasifican en dos más. Las válvulas auriculoventriculares, que son las válvulas mitrales y triscúspides, ellas impiden el flujo retrógrado del ventrículo hacia la aurícula mediante la sístole. ¿Por qué? Porque donde la sístole, ya el ventrículo está en contracción y se cierran estas válvulas. Las válvulas sigmoideas, que son las aórticas y las pulmonares, ellas impiden el flujo retrógrado hacia los ventrículos durante la diástole, porque entre la diástole están abiertas las otras válvulas por el llenado del ventrículo. Ellas tienen una manera de cerrarse de forma pasiva. Cuando hablamos de cierre pasivo, es que cada una tiene su clasificación, ya que ellas se cierran, las sigmoideas, de una manera seca por las contracciones del ventrículo cuando van a comenzar su llenado, y las otras de forma pasiva porque tienen un periodo relativo, pues. Referente a la función de los músculos papilares, las válvulas auriculoventriculares contienen esos músculos, al igual que las sigmoideas, en sus bordes. Estos bordes, ellos se encuentran unidas por cuerdas tendinosas. ¿Qué hacen las cuerdas tendinosas? Referente al ventrículo, se encuentran unidas al ventrículo. Cuando el ventrículo se contrae, las cuerdas también lo hacen. Pero si una cuerda se daña o se paraliza, el ventrículo y las válvulas se van a expulsar gravemente hacia atrás, produciendo un flujo retrógrado, y de esta manera también que sea una insuficiencia grave o letal. Las válvulas sigmoideas, ellas no contienen estos bordes y tendinosos, o sea, lo que lo mantienen a ellas, porque su figura y sus características son muy distintas. Tienen los músculos papilares en su porción interna, pero como sus principales bocas son tan anchas, no tienen estos bordes porque se encuentran de mayor calibre. Bien, referente a la regulación del bombeo cardíaco, se caracteriza que una persona es capaz de bombear de 4 a 6 litros por minuto. Sin embargo, en un periodo relativo de ejercicio lo puede hacer que si de 4 a 7 veces más. También tenemos que si los procesos de la temperatura activa o altera la frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca en una persona adulta sana es de 60 a 100 latidos por minuto. Sin embargo, esto es solo un intervalo caracterizando que si los adultos jóvenes. En los ancianos, ellos tienen que si de 70 a 110. De esta manera, hablamos de las personas que se ejercitan mucho y tienen un ejercicio prolongado, es de 40 a 60 latidos por minuto. Esto hace que cuando presentan que si la temperatura muy alta, mayor a 37.5 grados centígrados, sin embargo más de 38, se caracteriza hipertermia, lo cual eso altera la frecuencia cardíaca. De esta manera, también cuando se encuentra los procesamientos de bastante suministro de potasio, ya sea hipercalemia o hipocalemia, es muy peligroso, ya que ellos inhiben la deficiencia de las aurículas y ventrículos hasta bloquear su procesamiento, lo cual se encuentra en músculos muy debilitados y pueden producir unos paros cardíacos. Referente a todo esto de la frecuencia que tiene el corazón, hace sobre el relativo funcionamiento, ya que sin embargo, si la temperatura se encuentra por debajo de la hipotermia, 15.5 grados centígrados a 21.1, aquí entran los procesamientos de que una etapa letal y la persona puede morir, hasta llegar a los latidos menos por minuto, lo cual puede producir daños cardíacos. Esto se va a ver prolongado que si por la autoexcitación de la permeabilidad de la membrana por exceso
de calor, lo cual produce todos estos efectos. Que si referente a los tonos cardíacos escuchados en el corazón, estos se van a través de percibir y auscultar por un estetoscopio. Sin embargo, cuando se abren las válvulas no se va a escuchar mucho porque son muy lentas y silenciosas. Sin embargo, cuando se cierran, los líquidos vibran y se va a escuchar todos los tonos en todas las dimensiones del tórax. Muchas gracias.